Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos le contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «¿Traed de los peces que acabáis de coger?». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por 2ª vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por 3ª vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por 3ª vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Podemos observar cómo los apóstoles han vuelto a sus antiguos oficios, a ser pescadores, todavía no de hombres, sino de peces. No está prohibido ganarse el sustento con un trabajo honrado. Son numerosos los casos en los que los apóstoles, salvada su integridad apostólica, no resultan ser una carga económica para las comunidades a las que acuden y viven de su propio trabajo y peculio. Aquí la playa, donde se encuentra el Señor, es el límite del mar y significa el fin del mundo, y ahí está el Señor, en la orilla, esperando. El primero que se da cuenta de que es Jesús es San Juan, el discípulo amado, pero Pedro, que es el discípulo más impetuoso, es el primero en llegar. Juan, el discípulo que Jesús amaba, le dijo a Pedro: «Es el Señor».
Aquel que es amado será el primero en ver. El amor provee una visión más aguda que todas las cosas. Aquel que ama siempre sentirá de un modo más vivaz. Cuando él escuchó que era el Señor, Pedro se puso su túnica, porque no tenía nada puesto. Esto es algo muy extraño. Pedro entra sin vestimenta a la barca y se lanza completamente vestido al mar. El culpable siempre mira hacia otro lado para ocultarse. De ese modo, como Adán, hoy Pedro desea cubrir su desnudez por su fallo. Ambos, antes de pecar, no estaban vestidos más que con una desnudez santa. Sin embargo, él ahora se pone su túnica y se lanza al mar. Espera que el mar lave esa sórdida vestimenta que era la traición. Él se lanzó al mar porque quería ser el primero en regresar, él, a quien las más grandes responsabilidades habían sido confiadas. Se ciñó su túnica porque debía ceñirse al combate del martirio, según las palabras que después le dirá el Señor. Alguien más te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Aquella noche no pescaron nada. En las noches antes de la presencia de Cristo, significa a los profetas que no pudieron coger nada antes de la salida del sol, Jesucristo. Ahora Cristo les dice que echen las redes a la derecha. La derecha es, en sentido bíblico, el lado bueno. Allí están tan solo los buenos que permanecerán en el fin de los tiempos. Allí en la derecha están los que resucitarán. Y vinieron con la barca, arrastrando su red llena de pescado. Con gran esfuerzo entre ellos, llevan una iglesia que fue arrojada a los vientos del mundo, la misma iglesia que estos hombres llevan en la red del Evangelio con dirección a la luz del cielo y a la que arrancaron de los abismos para conducirla más cerca del Señor. Se dice un número concreto de 153 peces capturados. El número, pues, significa la ley, cuyo nombre es 10 por el Decálogo. Pero cuando se añade la ley de la gracia, esto es, la letra a su espíritu, se añade en cierto modo el número 7 al 10, porque el Espíritu Santo, autor de la santificación, es designado con el número 7, pues esta es, en verdad, la primera vez que el día séptimo brilló la santificación en la ley. El profeta Isaías nos muestra al Espíritu Santo autor de 7 dones de operaciones. Uniéndose, pues, a los 10 de la ley, el septenario del Espíritu Santo resultan 17, cuyo número computado desde el 1 hasta el mismo 17, poniendo en orden de suma desde el 1 hasta el 17 inclusive, ascienden a 153. Por otro lado, no sólo resucitarán a vida eterna los 153 santos figurados en los 153 peces, sino que en este número están comprendidos todos los que recibieron la gracia del Espíritu Santo. Este número contiene 3 veces al número 50, y además, sobre este el 3, por el misterio de la Trinidad, siendo 50 la multiplicación de 7 por sí mismo, añadiéndose 1 en significación de que los 3, la Santísima Trinidad, son 1. Ninguno de los comensales se atrevía a preguntarle. Nadie osaba dudar quién era, pues tanta era la evidencia de la verdad que nadie se atrevía no solo a negar, tampoco a dudar. Quiere decir con esto que los discípulos no tenían ya la misma confianza que antes para hablarle, sino que estaban sentados con gran respeto y reverencia, fijos los ojos en él, viéndole transformado admirablemente y queriendo preguntarle estupefactos. Pero por cuanto sabían que era el Señor, el temor les contenía de preguntar, y sólo comían lo que les daba con supremo dominio. Ahora ya Cristo no mira al cielo, ni hace nada que no demuestre que obra por pura condescendencia. Místicamente, es el pez asado figura de Cristo crucificado. Él mismo es el pan que bajó del cielo. A éste está incorporada la Iglesia, para participar de la bienaventuranza eterna,
Por esto les dijo: traed de los peces que cogisteis ahora, a fin de que todos los que participamos de la misma esperanza sepamos que en el número de los 7 discípulos se revela que en el banquete de la gloria solo estarán con Jesús aquellos que están llenos de los 7 dones del Espíritu Santo. También los 7 días comprenden todo el tiempo de este mundo, y con frecuencia se designa la perfección con este número. Fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de que resucitó de entre los muertos. Este número se refiere a los días, esto es, el primer día, el de la resurrección, y después de 8 días, cuando Tomás oyó y creyó, y en el que hizo el milagro de los peces, y después, cuantas veces quiso, hasta el día 40 en el que subió a los cielos. De hecho, los evangelistas nos relatan que el Señor fue visto 10 veces después de su resurrección, una vez en el sepulcro por las mujeres, otras por las mismas en el camino, cuando regresaban del sepulcro, la tercera vez por Pedro, la cuarta por los discípulos que iban a la aldea, la quinta por muchos en Jerusalén en donde no estaba Tomás, la sexta cuando lo vio Tomás, la séptima en el mar de Tiberíades, la octava por todos los 11 en el monte de Galilea, como afirma Mateo, la nona en la última comida, después de la cual ya no volverían a comer con él según refiere San Marcos, y la 10ª en el día de la ascensión, no ya en tierra, sino elevado en una nube. Sabiendo el Señor, pregunta a San Pedro. Sabía el Señor que Pedro no solo la amaba, sino que la amaba más que todos. Es llamado Simón de Juan, esto es, hijo de Juan, su padre por la carne. En sentido espiritual, Simón quiere decir obediente, y Juan gracia, y con razón es llamado así, obediente a la gracia de Dios, para que se demuestre que el mayor amor no es mérito humano, sino del don de la gracia divina. En la muerte del Señor, San Pedro temió y negó, pero resucitando el Señor le quita el miedo y le infunde el amor, porque cuando negó, temió morir, pero resucitando el Señor, ¿qué había de temer si veía en Cristo muerta a la muerte? Por 3 veces el Señor le pregunta a Pedro si le ama, haciéndole confesar 3 veces lo que negó 3 veces, a fin de que la lengua no sirva menos al amor de lo que sirvió al temor. Se entristeció Pedro, porque preguntado repetidamente por aquel que sabía todo lo que preguntaba y le inspiraba la respuesta, contestó con toda veracidad, y de lo íntimo de su corazón profirió aquella palabra de amor: tú sabes que te amo. No le echan cara su negación, sino que le dice: si me amas, preside a tus hermanos, y da testimonio ahora del amor que por todas partes demostraste, sacrificando por mis ovejas esa vida que dijiste que darías por mí. No añade Pedro más que estos, porque el Señor sabía ya lo que él le amaba, y Pedro solamente sabía de él mismo, y no podía saber cuánto podría amarle otro cuya corazón él no podía ver. Le pregunta 3 veces y 3 veces le encarga lo mismo, dando a entender Cristo que lo que aprecia el gobierno de sus propias ovejas es mucho, y que en confiarlas les da la mayor prueba de su amor. Los que apacientan las ovejas de Cristo de tal forma que más quieren que sean suyas que de Cristo, queda demostrado que no aman a Cristo, sino que están poseídas de la ambición de gloria, de dominio y de riquezas, pero no de la caridad de obedecer, servir y agradar a Dios. Sea Cristo al que amemos, y no a nosotros mismos en apacentar a sus ovejas, y busquemos lo que es de Dios, y no lo que es nuestro, porque el que se ama a sí mismo y no a Dios, no se ama. Han existido siervos infieles que dividieron el rebaño de Cristo e hicieron su peculio de lo que hurtaron al rebaño del Señor. Le dice Cristo a Pedro: cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, te llevarán donde tú no quieras. Esto es, serás crucificado,
pues a esto vendrás, para que otro te ciñe y te lleve donde tú no quieras. Primero dijo lo que sucedería y después el modo, pues no solo fue crucificado, sino que fue conducido a donde él no quería para crucificarle. Pedro quería verse desembarazado de su cuerpo mortal y estar con Cristo, pero si era posible, deseaba la vida eterna sin las molestias de la muerte, las que sufrió contra su voluntad naturalmente, pero triunfando de ellos voluntariamente. Pedro siempre quería hallarse en los peligros con Cristo, y Cristo le dice: confía, que padecerás siendo anciano lo que no padeciste de joven. Este es el fin que encontró aquel que negó y amó, dando su vida con perfecto amor, por aquel a quien había prometido en una precipitación culpable que daría su vida. Convenía, pues, que Cristo muriera por la salvación de Pedro, y que después Pedro muriera por la predicación de Cristo.